Bueno, a ver si sabían esta respuesta. Yo creo que sí. ¿Quién escribió la letra del tango Cafetín de Buenos Aires? La respuesta correcta es Enrique Santos Discépolo. La música es de Mariano Mores. Esto data de 1948. Mirá la imagen de Discépolo. Y qué tema, ¿eh? Fue para una escena de la película Corrientes, Calle de Ensueños. Y se popularizó tanto el tema que incluso ya se escuchaba antes de que en el 49 se estrenara dicha película. Ahí estamos. Me dice Martu. ¿Y polémica en el bar? Sí, Martu, claro, era el tema de polémica en el bar. Sí, creo que lo sabían todos. Bueno, pero está bien la aclaración, está bueno, está bueno. Vamos a meternos con el tema de los icebergs. ¿Por qué existen los icebergs? Y para hablar de iceberg también tenemos que hablar de los glaciares. Y vamos a presentar una sección. Me gusta cuando nos renovamos. Nuevas, secciones nuevas y además que están respaldadas por el CONICET. Ojo. Ya no es lo mismo. No es que va Cristian a hacer algo, no. Con todo respeto. No, obvio, pero... La sección se llama CONICET Ciencia en tu Vida. Esto lo hizo el equipo de documentales de CONICET y tiene que ver con los glaciares. Lo compartimos, lo charlamos e invitamos a alguien en especial también. Un glaciar es un cuerpo permanente de hielo que se mueve pendiente abajo. Se forma por la compactación y recristalización de la nieve acumulada durante varios años. El hielo se deforma lentamente, a la manera de un río, muy viscoso. En aquellas zonas donde la cantidad de nieve acumulada en invierno supera a la que se derrite en verano, se produce una sobreacumulación de nieve. Esta nieve se compacta a través de los años y da origen a un glaciar. Los glaciares son importantes en los ecosistemas como reguladores de caudales de los ríos. Son reservas de agua que permiten hacer frente a sequías, una fuente de recurso para el desarrollo y la vida de las poblaciones en diferentes regiones del país. Y son componentes emblemáticos del patrimonio ambiental de los Andes, generando actividad turística. Los investigadores miden la cantidad total de nieve caída sobre el glaciar, haciendo pozos que les permiten medir el espesor de la capa de nieve. A partir de la comparación de la nieve acumulada en el invierno y la pérdida de nieve y hielo en el verano, los glaciólogos calculan el balance de masa del glaciar. Lo que vemos es que hay un retroceso generalizado de los glaciares, un aumento de ese retroceso en las últimas décadas. Ahora, por ejemplo, gracias al inventario estamos relevando zonas que, por ejemplo, a finales de la década del 70 o a principios de la década del 80 el Yanigla ya había relevado. Entonces hemos podido hacer comparaciones y el cambio es sorprendente. Sabemos que la temperatura influye, sabemos que la precipitación influye, pero no sabemos cuánto. O sea, no sabemos cuánto tiene que cambiar la precipitación o cuánto tiene que aumentar la temperatura para que le pase tal o cual cosa al glaciar. Mariano Maciocas es doctor en Geografía y Ciencias Ambientales. Junto al equipo de investigadores, instala en esta campaña una serie de estaciones meteorológicas automáticas. Lo hacen en diferentes zonas de los glaciares para poder analizar la incidencia de los fenómenos atmosféricos sobre estas masas de hielo y nieve. Estamos acá instalando una estación meteorológica. La idea de instalar esta estación es complementar los estudios glaciológicos que estamos haciendo de balance de masa y estudios detallados de glaciología del sitio con información meteorológica simultánea, digamos. Colectar datos de temperatura, humedad relativa, viento, precipitación, radiación, para tener después de información y analizar en conjunto con los datos que colectemos en los glaciares propiamente dicho. También tenemos pensado instalar una estación que mida el agua que descarga uno de los glaciares que estamos estudiando. Tendremos información hidrológica de este mismo sitio. Entonces, meteorología, glaciología con mediciones puntuales y específicas de balance de masa y también variaciones en volumen, velocidad y hidrología a la salida del glaciar. Interesante y nos gustaría profundizar un poco más, así que trajimos a un invitado especial. ¿De quién se trata? Del licenciado Hernán Sala.
Hernán es licenciado en Ciencias Biológicas con especialización en Ecología, investigador de temas glaciológicos del Instituto Antártico Argentino, de la Dirección Nacional del Antártico, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Participa del programa de gestión ambiental y turismo de la Dirección Nacional del Antártico. Bueno, bienvenido, Hernán, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Recién un poco este tape del CONICET nos pone en situación y cuenta perfectamente que es un glaciar, para poder saber también que es un iceberg, que es en definitiva un desprendimiento de un glaciar, ¿correcto? Sí, aunque en español le podemos decir témpano, ¿no? Sí. Y en este caso es un témpano que se lo suele llamar témpanos tabulares porque tienen forma de tabla, son como una mesa gigantesca. Varían los tamaños, ¿no? Sí, puede haber de todos los tamaños. Puede haber desde algunos que miden unos pocos metros hasta este que mide miles de kilómetros cuadrados. Sí, ahora vamos a hablar. En un ratito tenemos un poco un informe sobre algo que pasó hace algunas semanas y tiene que ver con un desprendimiento en la Antártida. Pero para seguir hablando de esta cuestión, esto de los desprendimientos, ¿sucede porque tiene que suceder o hay algo que tiene que ver con el fenómeno de lo que hace el hombre, de los fenómenos climáticos, cómo está cambiando el mundo, el planeta? No, es ¿Hay normal. un empujoncito de parte del hombre o es natural que suceda? Es natural, forma parte de la variabilidad natural, o sea que es algo que es esperable. Ahora, en el caso de la Antártida y de algunas regiones de la Antártida, esto está, como vos decías recién, apurado, influenciado por actividades humanas. Veíamos recién cómo estudian los glaciares, el medio ambiente, la temperatura y demás. ¿Por qué es tan necesario estudiar ese comportamiento? ¿En qué nos beneficia? Bueno, los glaciares son fuente directa de agua, ya sea para uso doméstico, para el agro y para las industrias. Así que es fundamental por el tema del agua. Por el agua. Puntualmente, por los ecosistemas. Y también Sí. reguladores del clima. Exacto. Sí, o sea que tendría sus propiedades directas e indirectas. Como directo, el uso del agua. Pero indirectamente también actúan como reguladores del clima. Los glaciares, como veíamos también, y es algo que evidentemente ya sabemos, van disminuyendo su volumen Sí. año tras año, ¿verdad? Sí. ¿Esto tiene que ver con las cuestiones climáticas? ¿O hay algún otro factor? Bueno, ahí hay una discusión que es un poco compleja, pero tiene que ver con dos aspectos. Uno es que el volumen de hielos en la Tierra se está reduciendo por un proceso que es natural. Ahora, sobre ese proceso natural está el efecto humano, que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, es como una bicicleta que está bajando por una pendiente, naturalmente va a bajar, pero además uno pedalea para que baje más rápido, ¿no? O sea, es como que uno favorece ese cambio. Hay que dejar de incrementándolo. pedalear, ¿eh? Sí. Perfecto. Sí, claro. No, me gustaría saber, nosotros vemos de un témpano, de un iceberg, vemos una parte. ¿Qué porcentaje de esa parte vemos? Porque es mucho más grande. Sí, pues depende qué cantidad de nieve tenga la superficie, porque digamos la constitución o el hielo dentro de ese témpano no es homogéneo en toda su sección, pero normalmente hay entre un séptimo y un octavo que está por afuera del agua y todo lo demás está sumergido. Y la mayor parte está sumergida. Exacto, sí. ¿Y por qué flota? Porque tiene menor densidad que el agua. A propósito de eso, vamos a hacer un experimento con mi amigo Chucho, que ya está preparado. Pero recién hablábamos de esta particularidad, de algo que se dio hace muy poco, esta noticia, ese desprendimiento gigantesco, bastante grande, y vamos a compartirlo para después charlarlo con él. Hace algunas semanas, la noticia de un iceberg que se desprendió de la Antártida ha recorrido el mundo. El monumental bloque de hielo tiene una superficie de 5.800 kilómetros cuadrados y un peso aproximado de 1 billón de toneladas. Sí, 1 billón. La ruptura fue detectada por un satélite que monitoreaba la región conocida como Plataforma de Hielo Larsen C, una barrera de hielo pegada a la Antártida Occidental que se extiende sobre el mar de Weddell.
Los investigadores afirman que este desprendimiento forma parte de una tendencia más amplia de reducción de los estantes de hielo en la región y muchos científicos lo vinculan con los efectos del calentamiento global. Sin embargo, afirman que el desprendimiento de este iceberg no elevará los niveles del mar de manera considerable. Este iceberg, bautizado como A68, es uno de los más grandes de los que se tenga registro. Científicos de todo el mundo trabajan en su seguimiento y en los efectos que puede tener en la estabilidad de la plataforma Larsen C. En este caso es gigantesco, Sí. son miles de kilómetros. Sí. Y más allá de que ahí decían, bueno, parece que no hay riesgo, ¿cuál es el peligro de que esto ande flotando por ahí? Bueno, en principio es un témpano gigante que se va a ir fragmentando. Los barcos lo pueden identificar, tienen sistemas como para poder identificar los hielos a una distancia considerable. Y en cuanto a aumentar el nivel del mar, la fusión de este témpano en sí mismo no significa una contribución importante por sí mismo. Ahora, si la barrera de hielo Larsen C se va debilitando más y termina colapsando, como ya ocurrió con otras barreras de hielo de la península, con Larsen A y con Larsen B, en ese caso, una vez que las barreras colapsan, el hielo que apoya sobre el continente, ahí sí comienza a incrementar el nivel del mar, porque es hielo que no estaba en el océano, estaba apoyado sobre el continente y ahora pasa a estar en el océano. Claro, aumenta el volumen, claramente. Ahora, recién decías, para los barcos no es peligroso porque la tecnología hace que hoy no pueda suceder lo que pasó con el Titanic, por ejemplo, ¿no? Hoy tenés otra aparatología que te permite saber dónde aparecen, dónde están. Sí, además, más allá de este evento particular, es normal que haya hielos en la región del Mar de Weddell, es muy normal, entonces los barcos que van ahí cuentan con la tecnología necesaria. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con los glaciares, porque imagino veo Perito Moreno y sé que es un glaciar que está en constante, crecimiento, digamos, sigue avanzando. ¿De qué depende que un glaciar avance o no? Bueno, depende de lo que se llama balance de masa, es decir, qué cantidad de hielo acumula y qué cantidad de agua pierde. Entonces, la mayor parte de los glaciares del mundo, incluidos los de los Andes, incluido la península antártica, están en retroceso y algunos están en un marcado retroceso. Algunos glaciares tienen un comportamiento un tanto excepcional, como puede ser el Perito Moreno, que tiene que ver con cómo es su cuenca de alimentación, es decir, la superficie en la cual recibe nieve, esa nieve se va acumulando, se va compactando y permite que a intervalos más o menos regulares forme ese dique que impide el paso del agua desde un brazo al otro del lago argentino. Hernán, tengo una pregunta que Sí. puede ser una pavada, decímelo, estamos en confianza. Pero veo a veces los icebergs y veo los glaciares y tienen colores distintos. Unos más blancos, otros más azules. ¿Por qué? Y en general depende del contenido de aire y de la densidad, o sea, las dos cosas están muy relacionadas. En general cuando no tiene burbujitas, no tiene nada de aire, es un hielo más azul. Y en general el hielo que tiene mayor contenido de aire es más de color blanco. Bien, a propósito de las densidades, para ver por qué flota, ahora vamos a preparar el experimento con Chucho. Pero yo hablaba de Titanic, ¿no? Una referencia ineludible cuando hablamos de iceberg. Sí. Y a nos gusta, además, siempre decimos esto de comparar o de ver qué pasa con el cine y los diferentes temas que tocamos. Así que recordamos Titanic. El 10 de abril de 1912, el buque Titanic zarpó desde el puerto de Southampton, en Inglaterra, pasó por Francia e Irlanda y se dirigió al Océano Atlántico. 4 días después, el barco chocó contra un iceberg. El impacto destruyó varias partes de la estructura y el Titanic empezó a hundirse. Durante 2 horas y media se fue hundiendo gradualmente y en ese tiempo cientos de personas fueron evacuadas en los botes salvavidas. A las 2:20 de la madrugada, el transatlántico terminó de hundirse. El saldo fue de 1.514 fallecidos y 710 sobrevivientes. El Titanic era el barco de pasajeros más grande del mundo hasta ese momento. Aunque estaba construido con enormes medidas de seguridad, una serie de errores humanos y de organización fue el desencadenante para que las víctimas fueran tantas. Los restos del barco fueron descubiertos en 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard, a una profundidad de 3.784 metros. Muchos de los objetos recuperados se exponen en numerosos museos del mundo.
En 1997, el director James Cameron estrenó la película Titanic con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como protagonistas. El film fue un gran éxito, obtuvo 11 premios Oscar y generó una fiebre mundial alrededor del barco más famoso de la historia. Bueno, un hecho real, obviamente, después tomado por el cine allá en el 97, como veíamos, por James Cameron. ¿Es posible, Hernán, trasladar un iceberg a un lugar un lugar árido, un lugar que necesita agua? La verdad no tengo una respuesta precisa. Lo que sí estoy seguro que tendría un costo gigantesco, elevadísimo. No sé si es factible desde el punto de vista económico o creería que no lo es. Sé que hace algunos años atrás hubo algunos estudios de factibilidad, pero por lo visto no cierran. Aparte de tener en cuenta otra cuestión, por lo menos en lo que es la Antártida, es que hay una legislación muy estricta con respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, habría también que ver los detalles con respecto a que si se puede hacer o no. Bien. Tengo una última pregunta para hacerte que me da mucha curiosidad porque hay rompimientos. Por ejemplo, en el Perito Moreno, cada 4 años y medio en el último siglo aproximadamente. ¿Cómo se calcula, digamos, por qué se da? Y si ustedes pueden prever los rompimientos en la mayoría de los glaciares. No se puede establecer de manera matemática. Lo que sí, a veces se habla de un cuasiciclo, que es algo parecido a un ciclo. Que pueden tener 4, 5 años, 6 años de duración, por ejemplo, como pasa con el Perito Moreno, o también con el desprendimiento de los témpanos, como vimos en Larsen C. Eso ocurre de una manera más o menos regular. Ahora, tampoco es algo que sea exactamente matemático. Puede estar ligado, por ejemplo, con otros procesos atmosféricos, como puede ser el Niño, u otras oscilaciones que se llaman, que tienen ciclos de 5 años, de 10 años, y que explican al menos en parte este comportamiento. Bien, Hernán, ahora sí te voy a pedir que nos acompañes. Viene Chucho, nuestro amigo, nuestro compañero. Yo voy de este lado, Hernán Vallá. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, todo bien. Bueno, ahí está. Tranquilo. Hernán del otro lado. Lo vamos a flanquear a nuestro amigo Chucho, que es el que viene con el experimento. Lo tenés, Hernán, o sea que ojo con lo que vas a hacer, ¿eh? Ya que te está mirando. Estoy altamente custodiado por Hernán, que no me va a dejar mentir. Perfecto. Había dos cosas. Una tiene que ver con lo que hablábamos recién de por qué flota